Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Bien, pues vamos inmediatamente a la pregunta del día que dice, Pastor, ante tantas religiones y creencias que hay en nuestros días, que apoyan sus creencias supuestamente o realmente en la Biblia, me gustaría saber cuáles son sectas a diferencia del cristianismo bíblico para identificarlas. Y mi pregunta es, ¿cuál es la definición de secta y cómo identificarlas? Mi nombre es Luis Alfonso Altamirano de Tijuana, Baja California, México. Muy bien, estimado Luis Alfonso, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta a la que me haces. Ante tantos grupos religiosos que hoy en día abundan, te envío un saludo y te agradezco. Por ello, para darte una respuesta, es necesario saber la diferencia entre un grupo religioso legítimo, de acuerdo a la enseñanza fundamental de la Biblia, y lo que es una secta. Creo que es una pregunta necesaria hacerla y creo que requiere una respuesta. ¿Por qué? Porque a veces solemos con frecuencia creer en nuestra mente que una secta es un grupo de adoradores de Satanás que sacrifican animales o que forman parte de rituales malvados, extraños y paganos, y que por supuesto ese tipo de grupo los hay, como los adoradores de la llamada Santa Muerte, los brujos, los chamanes, los adoradores de Satanás, que por cierto en Catemaco, Veracruz, le están levantando un templo sus devotos, lo cual no estamos de acuerdo porque es un generador de violencia, porque rompe los principios más elementales de lo que son los valores, la familia, la paz, la esperanza y tantas otras cosas. Pero regresando aquí a tu pregunta, en realidad una secta raramente religiosa va a involucrar tales cosas. De hecho, una secta, en el sentido más amplio de la palabra, es simplemente un sistema religioso con ritos y costumbres particulares. Hay dos maneras de definir secta. La primera manera de describirla es muy popular con los reporteros seculares. En este punto de vista, una secta es una organización religiosa o semi-religiosa en la cual sus miembros son controlados completamente por un individuo o una organización. Esa clase de secta es usualmente manipuladora o son manipuladoras, demandando lealtad, sometimiento total de parte de sus miembros a su líder. Sus convertidos usualmente se apartan de todas sus actividades, incluyendo sus familias, y el líder exige total sometimiento y toda palabra fuera de él está mal. Y algunos de estos grupos son peligrosos porque atentan con la seguridad misma de sus miembros, porque les impide usar el sentido común más elemental para diferenciar qué está bien o qué está mal. Y cuidadito con que mencionan algo que no es. Bueno, esa definición de secta es de acuerdo a los medios seculares. Pero ahora vamos lo que es secta, y voy al Merriam-Webster sobre el significado de secta antes de definirlo en términos cristianos. Se lee en el Merriam-Webster, en general, una secta es un grupo que dice pertenecer a una religión específica, pero que tergiversa cualquier enseñanza central, lo que evitaría que un creyente sea salvo según esa religión. Entonces, podemos definir que una secta, la definición de una secta en el aspecto cristiano, religioso,
es un grupo religioso que niega uno o más de los fundamentos de la verdad bíblica. Una secta es un grupo que enseña doctrinas que, si se creen, causarán que una persona permanezca sin salvación. Una secta afirma ser parte de una religión, pero niega verdades esenciales de esa religión o creencia. A diferencia de una religión, una secta es un grupo que se dice ser cristiano y sin embargo niega una verdad esencial del cristianismo bíblico. Eso es la definición de lo que es una secta. El fundamento del mensaje de salvación cristiana es que Jesucristo es a la vez Dios y hombre perfecto, que murió, que resucitó, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que su solo sacrificio es suficiente para pagar nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Dios. Si cualquier grupo afirma ser cristiano, pero se desvía de este mensaje fundamental, eso es una secta. Se considera que ese grupo es un grupo sectario. Si bien muchas denominaciones cristianas difieren en asuntos menores como costumbres, formas de liturgias, como cantar con himnos o tener cánticos, inclusive con uso de instrumentos o no, pues son cuestiones meramente menores. Pero aquellos grupos que se dicen cristianos y predican un evangelio diferente del que enseña la Biblia, esos no son cristianos, ni la Biblia los considera cristianos. Y vemos lo que dice el apóstol Pablo a Gálatas. Te estoy hablando que no habían pasado ni una década y ya se estaba predicando un cristianismo, un evangelio que no era. Es decir, ya estaban surgiendo sectas aún desde el mismo nacimiento de la iglesia cristiana que nos habla en el libro de los Hechos. Y se lee ahí en Gálatas 1, 6, 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, veamos un ejemplo de cómo cree una secta a diferencia de una denominación cristiana en algo similar. Por ejemplo, una denominación cristiana puede creer que los cristianos están obligados a observar el sábado. Una secta enseñaría que honrar el sábado es un requisito para la salvación. Esa es una diferencia entre lo que es una secta, y es un ejemplo, y una denominación cristiana, cuando ponen como condicionantes prácticas, costumbres, dogmas, como requisitos para ser salvos. De esa manera demeritan y cambian lo que es el verdadero evangelio, que está fundamentado en la obra y redención únicamente en Jesucristo, a través de la obra de la cruz en el Calvario, que se realizó por amor a nosotros, el justo por los injustos, como lo dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Ahora, las dos enseñanzas más comunes provenientes de sectas pseudocristianas son que Jesús no es Dios y que la salvación no es solo por fe. Fíjense, lo voy a repetir. Hay dos enseñanzas donde tú te puedes dar cuenta cuando un grupo es cristiano y cuando es un pseudo cristiano o una secta.
Bueno, aquellos que dicen que Jesús no es Dios y que la salvación no es solo por fe. Ambos llevan a la creencia de que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para pagar nuestros pecados y que nuestro esfuerzo o esfuerzos son necesarios en el proceso de salvación, que es directamente contrario a lo que la Escritura dice en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y las dos iglesias más prominentes o pseudoiglesias que enseñan esto son los mormones y los testigos de Jehová. Los mormones enseñan que Jesús no es Dios y que incluso Dios tuvo que ganar su posición como ser supremo, y otras enseñanzas que son fábulas, que no dice nada la Biblia, que no las menciona la Biblia en ninguna parte. Y los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel y que Jesús, en cierta manera, es un Dios con D minúscula, menor a Jehová. Y otras más enseñanzas que se salen de los fundamentos del cristianismo bíblico. Además, que ambos cultos, tanto el mormón como el testigo de Jehová, enseñan que la salvación es el resultado de la fe y de las buenas obras que enumeran sus respectivas creencias o sus dogmas. Estas sectas, la mormona o los santos de los últimos días y los testigos de Jehová, reclaman ser cristianos y aunque ellos dicen que consideran la Biblia como la única autoridad final, pero manipulan las escrituras para servir y acomodar sus propias creencias, como es el caso de los testigos de Jehová, que incluso, imagínense, tradujeron su propia Biblia y ajustaron versículos de la Biblia a sus creencias, en lugar de ajustarse este grupo, los testigos de Jehová, a la Biblia, sus creencias. Y es el único grupo religioso que tiene su propia Biblia, que está modificada y ha eliminado más de 50 versículos en la famosa traducción que se le conoce como Traducción Nuevo Mundo. Es más, ni los católicos que se han atrevido a hacer tal cosa, a pesar que los católicos, sus creencias son aberrantes y están llevando a millones de personas a la perdición eterna, pues no se atrevieron. Al menos ellos tienen la Biblia tal cual. Ahora, los mormones tienen el libro del Mormón, tienen la perla de gran precio y tienen otro más, que consideran esos libros al nivel de autoridad de la Biblia y de esa manera ajustan sus creencias, que por cierto son anti y extrabíblicas, y por esa razón estos grupos que se dicen servir a Jesucristo, y aun cuando usan términos ortodoxos, cristianos, sus definiciones son bastante diferentes al fundamento del cristianismo netamente bíblico que nos habla el libro de los Hechos y que predicó Pablo. Estos grupos, testigos de Jehová, mormones, no predican al Cristo de la Biblia, sino que predican a otro Jesús, predican otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que han pervertido el evangelio. Estos grupos han pervertido, o estas organizaciones han pervertido el evangelio, y de esa manera se lo enseñan a sus seguidores. Y 2 Corintios 11, del 1 al 4, nos enseña que esto iba a suceder, y específicamente en el versículo 3 de 2 Corintios 11, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Es decir, que es posible que estas personas puedan pervertir el evangelio. Es más, Gálatas 1, del 8 al 9 dice:
Mas si aún nosotros, Pablo está diciendo, mas si aún yo, aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Pablo dice, aún el evangelio que yo prediqué originalmente, si yo lo cambiare, yo estoy bajo maldición, soy un maldito. Y como antes hemos dicho, dice aquí Gálatas 1:9, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cualquier persona o grupo que predique un evangelio del que no se predica, del que no predicó Pablo, del evangelio original, está bajo maldición, está bajo condenación del cielo. Cuidado, esto es muy serio. Por lo tanto, debemos refutar esas doctrinas. Como dice Judas 3, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Claro, es importante recordar que la Biblia nos advierte que lo debemos de hacer con mansedumbre y con respeto. Pero sí tenemos que defender el evangelio. Recuerden que se debe de presentar el evangelio puro. Y obviamente esto solamente puede ser por obra del Espíritu Santo, la que puede cambiar los corazones de la persona. Por eso es importante orar también. Y quiero concluir a mi respuesta a la pregunta sobre qué es secta y cómo se definen y cuáles son. Bueno, las sectas son casi tan antiguas como la iglesia misma. Casi cuando nació el cristianismo, a un lado nació ese sectarismo. Son particularmente peligrosas porque pueden usar el mismo lenguaje, pueden afirmar ser cristianos, pero sus enseñanzas se alejan y alejan a las personas de Dios en lugar de atraer a la gente hacia Dios. Sus palabras suenan bien, sus seguidores son sinceros, pero su camino lleva a la muerte. Como dice el libro de Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Y quiero concluir aquí mi respuesta. Ahora sí, como dice Apocalipsis 18:4, que dice, pueblo mío, salgan de ella. O como lo dice literalmente Apocalipsis 18:4, oí la voz del cielo que decía, salir de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibiréis sus pagas. Claro, el contexto de este versículo está hablando sobre la prostituta de Babilonia, pero bien se puede aplicar a estos grupos también. Esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga. Nos vemos para la próxima pregunta y te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba. Si no te has suscrito, suscríbete. Comparte nuestro podcast en tus redes sociales. Comparte nuestras ligas. Regálanos un like y sé feliz. Y te recuerdo, si Cristo contigo, ¿quién contra ti? Nos vemos para la próxima. Bendiciones.